¿no? Para que se pueda ir, si ustedes quieren, desgranándola, eh, observando cada una de sus partes, ¿no? Viendo primero la parte genérica para luego llegar a lo más particular, ¿no? En todo caso, vamos a ver que existen varios métodos que se utilizan dentro de lo que es la ciencia del derecho, pero que nosotros también, indudablemente, como toda ciencia, tenemos un método, una manera de abordar y de estudiar nuestra ciencia. Vayamos entonces a dar las pautas primeras de lo que es este tema número 10 sobre el método jurídico. Vamos a dar una idea general del método jurídico. En cualquier campo de actividad, método es el medio para alcanzar un propósito determinado. Como el saber es el fin de toda ciencia, método científico en general es el modo de proceder para obtener conocimientos. Si el método diferencia el conocimiento científico del conocimiento vulgar, la disciplina que estudia el derecho para tener nivel científico tendrá que ser metódica. Efectivamente, la ciencia del derecho o dogmática jurídica ha elaborado su método propio. Con palabras de Filippo Crispini en la serie ordenada de los medios por los cuales se llega al conocimiento profundo del sentido de las normas jurídicas. Aquí nosotros lo que tenemos que observar es, ¿verdad?, cómo proceder, cómo conocer nuestra ciencia, cómo obtener los conocimientos necesarios para entender la ciencia jurídica. Vamos a ver las etapas del método científico. Francisco Romero distribuye las etapas del trabajo científico, ¿no?, según el método en A, investigación, B, sistematización y C, comunicación. Vayamos a desarrollar estas tres etapas. Etapa de investigación. El científico toma contacto directo con aquello que es objeto de su ciencia, ¿no? Ejemplificamos. En la matemática, por ejemplo, tenemos los números, en la zoología los animales, en la psicología los estados anímicos, etc. Para descubrir nuevos entes, nuevas sustancias, nuevos fenómenos y también para sorprender entre ellos relaciones distintas a las ya conocidas, que pasaban desapercibidas como no existentes. Esto, miren, nosotros encontramos en otras ciencias, ¿no? No hay, porque estamos hablando de un método científico, un método en realidad que se utiliza en todas las ciencias. Vayamos a la otra etapa, la sistematización. Ahora, se ordenan los nuevos conocimientos adquiridos, ¿no?, mediante la investigación, asignándole el lugar que les corresponde dentro del marco de la ciencia. Es decir, se los coordina, ¿no?, se los subordina y supraordina con otros conocimientos previamente logrados, en un conjunto jerarquizado, consistente y perspicuo, ¿no? Entonces, en toda ciencia nos tenemos nosotros que sistematizar los conocimientos, saber colocar lo más genérico para ir a lo más específico, ¿no? Bien, colocando, digamos, haciendo un organigrama, si ustedes quieren, ¿no?, tomando en cuenta cómo los conocimientos se van adquiriendo poco a poco, ¿no? Y dándoles una sistematización, dándoles un orden, si ustedes quieren, correcto, ¿no?, que sea entendible en todo caso, ¿no? La cuestión aquí en la ciencia es ir conociendo, adquiriendo conocimientos desde lo más general para llegar a lo más específico, y si se adquieren nuevos conocimientos, darles un lugar específico dentro de lo que ya se tiene conocido. Tercera etapa, la comunicación. Dispone los conocimientos ya sistematizados en un orden adecuado para su transmisión a otras personas. Entonces, aquí nosotros podemos observar que existen muchos medios ahora
para comunicar, ¿no? Para transmitir a otras personas estos nuevos conocimientos, ¿no? Que se habrían adquirido dentro de una ciencia, ¿no? Generalmente podemos encontramos textos, libros, ¿no? Ahora ya encontramos pues métodos digitales para poder realizar y hacer conocer en realidad a las personas los conocimientos que se van adquiriendo, ¿no? La doctrina que puede ver en nuestro caso, ¿no? Las figuras jurídicas que se van presentando en cada disciplina del derecho. Nosotros vemos sea en materia civil, penal, laboral, en seguridad social, administrativo, minero, agrario, etcétera, ¿no? Todas las disciplinas del derecho tienen, evidentemente, esa posibilidad de realizar estas etapas del método científico para que ustedes vayan adquiriéndolos, vayan conociendo, los vayan practicando. En todo caso, eso lo van a hacer durante estos próximos 5 años y en la realidad durante toda su vida, ¿no? Vayamos a ver los antecedentes del método jurídico. Vayamos a ver la exegesis, ¿no? O sea, este es un método también de estudio y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Es el que más comúnmente utilizamos y el que generalmente nosotros hemos aprendido, ¿no? El método exegético. La exegesis es un método simple, usado desde la antigüedad y por eso considerado el método tradicional del derecho, ¿no? Los antecedentes directos de los exegetas del siglo pasado son los glosadores que con notas y apostillas, va a decir, con glosas interlineadas y al margen de los textos, interpretaban y explicaban, por ejemplo, el Corpus Juris Civilis de Justiniano, ¿no? Es el máximo compendio que se ha realizado del derecho romano, ¿no? Después de promulgada la codificación napoleónica en los albores del siglo XIX, la enseñanza universitaria de Francia desarrolló el método exegético hasta llevarlo a su mayor perfección. Hacia fines de ese siglo, siglo de la exegesis, y habiendo dado todo su rendimiento a la ciencia jurídica, declinó definitivamente. El objetivo a que apunta la interpretación exegética es encontrar en la norma jurídica la voluntad del legislador, ¿no? O sea, el método jurídico, ¿qué es lo que trata de hacer, o lo que procura, ¿no? Mediante este método, ¿no? En la interpretación de la norma jurídica, ¿no? Buscar la voluntad del legislador, ¿no? O sea, ¿qué es lo que han querido establecer concretamente los legisladores, ¿no? Entonces ahí encontramos a los senadores, a los diputados, ¿no? El órgano legislativo, ¿no? Que está encargado de elaborar leyes, ¿verdad? Y entonces estas normas, estas leyes de forma concreta y correcta, ¿no? Son de aplicación, ¿no? En nuestro estado, ¿no? En todo nuestro territorio, y las mismas tienen que ser elaboradas de una manera tal que sean entendibles, pero también tenemos que saber qué es lo que han querido normar, ¿no? Y cómo lo han querido normar, ¿no? Y eso implica un trabajo que es bastante amplio, ¿no? Elaborar una ley requiere una discusión, ¿no? Y eso nosotros más adelante en otro tema también vamos a ver y vamos a analizar concretamente cómo se realiza, ¿no? O cómo se elabora una ley, ¿no? Desde cómo establece nuestra constitución política del Estado. Pero vaya, volvamos a nuestro tema. Hallar la intención de quien la dictó es comprender cabalmente su espíritu. Para este cometido recomienda el estudio de las fuentes en que el legislador se inspiró, documentos en que quedó registrado el curso de su pensamiento, trabajos preparatorios, exposición de motivos, preámbulos, actas de discusiones, críticas y cambios de redacción en el proyecto original para salvar objeciones, ¿no? Etcétera. Debe verse todo aquello que de una manera u otra terció en la formación de la norma. Y esto es importante, ¿no? Y hasta el momento nosotros tenemos todavía la posibilidad de ver esa nuestra constitución política del Estado, ¿no? A partir de esta norma suprema, la norma madre, si ustedes quieren, ¿no? Que tenemos nosotros,
que es, podríamos decir, reciente, si ustedes quieren, ¿no? Está dentro de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, es una norma que tiene todavía posibilidad de ser interpretada, ¿no? Puede ser, digamos, discutida, y para eso nosotros tenemos que, pues, remontarnos a que el constituyente, por ejemplo, qué es lo que ha querido hacer, cuáles fueron las discusiones, o no, no fue, pues, algo que se haya podido realizar, pues, en un minuto, dos, en un día, tal vez, o dos, sino ha llevado mucho tiempo. Un solo artículo puede haber sido motivo de una gran discusión, por cuanto se han realizado una serie de exposiciones de orden doctrinal, ¿verdad? Se han realizado trabajos de orden preparatorio para poder, digamos, insertar un artículo, un título, un capítulo, si usted quiere, en la Constitución, ¿no? Irnos a lo más grande, por ejemplo, ¿no? Ver qué motivación ha tenido cada uno, ¿no? De los constituyentes, qué motivos ha establecido en pro o en contra, ¿no? Los preámbulos, qué actas se ha realizado, ¿no? Las diferentes críticas, la oposición, ¿no? El proyecto contrario, digamos, que podría haberse presentado, ¿no? Cuál fue la redacción original que se habría presentado y cómo se ha ido modificando. Todo eso se tiene que observar para, evidentemente, en algún momento, ¿no? Realizar una discusión, ¿no? Y ustedes lo van a ver, es bien importante, ¿no? En ver, digamos, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Esto ya lo van a ver en derecho constitucional. El, el analizar, digamos, qué artículo puede ser actualmente inconstitucional. Tenemos nosotros códigos, leyes que evidentemente datan de forma anterior a la nueva Constitución Política del Estado, y por cuanto muchos digamos, de estos artículos, ¿no? Que conforman estas leyes son inconstitucionales, porque son contrarias a esa disposición suprema, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque han sido realizados, elaborados con otra constitución, ¿no? Teniendo otra ideología, otro pensamiento, otra defensa, ¿no? Otra crítica que se ha podido realizar. Pero bueno, todo lo que nosotros tenemos que tratar de observar es que se modifique, que se cambie, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que muchos, ¿no? Ustedes van a observar que se realizan los recursos, ¿no? Abstractos de inconstitucionalidad de alguna ley, de algún artículo, de un código, etc. Pero sigamos a ver con nuestro método exegético. En cuanto a su técnica, ¿no? Mercader, uno de los grandes comentadores del Código Napoleón, la describe con propiedad. Es el método, en el método exegético se sigue el texto paso a paso. Se diseca cada uno de los artículos para explicarlos frase por frase, palabra por palabra. Después, cuando se ha comprendido este artículo en sí mismo, se estudia su armonía o su discordia con los demás artículos que a él se refieren. Se reducen de él las consecuencias, se señalan sus lagunas. Qué interesante, qué importante es en cuanto a la técnica, ¿no? Dentro del método exegético. Palabra por palabra. Muchas veces nosotros podemos tomar un artículo de una manera muy sencilla, es totalmente entendible, pero muchas veces no nos damos cuenta que el significado de una palabra puede dar lugar a una interpretación amplia o muy restringida, dependiendo qué norma nosotros estamos observando. Por eso ustedes, ya como futuros abogados, estudiantes de derecho, tienen que darse el tiempo para ir, ¿no? Y hacer lectura de cada una de las leyes, códigos, ¿no? Decretos supremos, etcétera, que vayan, ¿no? Estudiando, los vayan, ¿no? Viendo de una manera, los vayan teniendo de que leer de una forma que los entiendan, ¿verdad? Y es importante por eso utilizar, por ejemplo, diccionarios jurídicos, tratar de buscar, digamos, mediante, ustedes tienen la facilidad hoy en día, su generación, de entrar, digamos, a algún buscador, ¿no? Al Google y demás, para que encontrar el significado de una de la palabra técnica jurídica. Y eso les va a dar lugar a entender claramente, ¿no? Como hemos leído anteriormente, el espíritu de la ley.
¿no? Entonces, hay que, como dicen, ¿no? Hay que disecar cada uno de los artículos, explicarlos frase por frase, palabra por palabra, ¿no? Una vez entendido así, ¿no? Haciendo esa abstracción dentro de lo que es su cerebro, en sí mismo buscar esa armonía en todo el texto, si ustedes quieren, o en el capítulo, o en el título, con los otros artículos, ¿no? Que se presentarían, digamos. Esto van a ver diferentes códigos en la misma Constitución, ¿no? Porque vamos a encontrar capítulos, títulos y demás, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver las consecuencias, ¿no? Podemos ver tal vez alguna laguna, ¿no? Que se pueda presentar. El análisis exegético observa religiosamente el plan y las divisiones del código, explica uno tras otro los libros, los capítulos, las secciones y dentro de estas los artículos de acuerdo a su orden numérico. Comienza por el primer artículo y termina con el último. Sigue mansamente el código aún en las partes en que el legislador bajo un rótulo coloca disposiciones distintas a las que enuncia y aferrándose a ese desorden no procura un conocimiento verdaderamente científico del derecho. Se pierde en fragmentos, en detalles y en palabras sin dar una visión de conjunto, sin organizar ni sistematizar sus preceptos, ¿no? En un solo interrogante, otro exponente de la escuela Tullier resume esta crítica al método exegético. Se ven los eslabones, pero se pregunta, ¿dónde está la cadena? ¿No? Entonces aquí lo que nos establece, ¿no? Lo que nos quieren hacer esta crítica a este método, que por ejemplo nosotros ya es un método antiguo, que es útil, ¿no? Obviamente así se comienza, podría yo decir, ¿no? De esta manera vamos entendiendo, comprendiendo desde la base, ¿no? Desde lo principal de lo que es más sencillo, ¿no? Ir parte por parte, palabra por palabra, frase por frase, entender el significado, etc. Pero aquí los críticos nos dicen, no, pues muchas veces se puede ir de esa manera, pero en realidad no se entiende la parte general, no se entiende el título, no se entiende el capítulo, no se comprende qué es efectivamente lo que se quería entender, no hay una sistematización, no hay un orden, ¿no? A eso se refiere lo que nos dicen, ¿no? Se ven los eslabones, pero se pregunta dónde está la cadena, o sea, cuál es la parte neurálgica principal en toda esta norma a la cual tenemos que ver y entender, ¿no? Comprender, ¿no? Generalmente quienes estudian, ¿no? El derecho, nuestra ciencia en este caso, ¿no? Tocante a la finalidad de penetrar por el texto del código hasta captar la voluntad del legislador y concediendo que esto fuera alcanzado, es manifiesta su insuficiencia, nos dicen los críticos. La sabiduría de los hombres que instituyen las normas jurídicas no es tan grande que pueda prever y zanjar todos los problemas de la vida social del presente y de un futuro indefinido, que en algunos casos sobrepasa abundantemente los 100 años, ¿no? Entonces, es otra crítica, ¿no? Bueno, toda normativa, toda ley, toda persona, si nosotros tomamos el método exegético, queremos saber lo que el legislador efectivamente ha querido decir, evidentemente el derecho es dinámico, cambiante, se modifica, ¿no? Y se aplica de acuerdo a lo que es el contexto de la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad también cambia, ¿no? Es dinámica, ¿no? Y entonces hay cambios que ocurren pues paulatinamente, ¿no? Generalmente cada decenio, podemos decir cada 20 años, cada 10 años, cambios, ¿no? Estructurales, cambios importantes, ¿no? Dentro de lo que puede ser hasta la economía, ¿no? La sociedad en sí, ¿no? Tantos los factores que pueden presentarse, ¿no? Eso ha dado lugar, por ejemplo, al hecho en nuestro Estado que se modifique o se cambie, ¿no? O sea, que realice una nueva constitución política del Estado, ¿no? Porque ha habido cambios indudablemente de orden social, ¿no? Desde lo que podríamos hablar de una revolución del 52, pasando, digamos, a una etapa de gobiernos militares, ¿no? A los gobiernos de facto, podríamos establecer, hasta llegar a una democracia en la cual, evidentemente, los partidos que habrían sido los gobernantes tenían una tendencia de orden liberal, ¿no? De derecha, ¿no? Queriendo imponer, digamos, estas políticas cuyas normas también tenían que reflejar,
¿no? Evidentemente las políticas que se presentaban en ese tiempo hasta llegar al momento en el cual tenemos un gobierno de corte social, ¿no? Entonces, las normativas también tienen que tener ese fundamento, esa base, ¿no? Pero eso se ha logrado en base a qué, digamos, a los cambios, las modificaciones que se han dado en la sociedad, la economía que se tenía en estos tiempos, los cambios a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? que se han dado a nivel mundial en Latinoamérica principalmente. Entonces, todo eso influye en que las normas se deban adecuar, ¿verdad?, a la realidad, por cuanto quedarse solamente en una interpretación de esa manera, solamente lo que quiere el legislador, no es suficiente, ¿no? Los críticos dicen, no, estas normas en realidad se van a cambiar, hay que observar que que una norma no es, podríamos decir, perfectible, no es totalmente perfecta, siempre va a tener la posibilidad el problema de que no pueda tener una aplicación en un caso concreto, ¿no? Y existen los vacíos jurídicos, así llamados, las lagunas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo normar dentro de lo que es los cambios que se dan en la sociedad, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros, si ustedes hablamos hace 40, 50 años, ¿quién iba a hablar de delitos informáticos, por ejemplo, ¿no? O no, situaciones que puedan haber, tipos penales que sean acordes, digamos, a lo que es los usos de las TICs, ¿no? Técnicas ¿no? de conocimiento, de comunicación, ¿no? Métodos que, que dan pues, lugar a que podamos utilizar Internet, el WhatsApp, Facebook y demás, ¿no? Entonces hace que se presenten, por ejemplo, nuevos tipos penales, nuevas formas de comercio, ¿no? Convenciones, contratos, o sea, disciplinas del derecho se van ampliando, ¿no? No era lo mismo que ha ocurrido, ¿no? Anteriormente, solamente con observar, por ejemplo, una ley de imprenta que hasta ahora está vigente, imagínense, ¿no? Hablar de la imprenta hoy en día, ¿no? Cuando evidentemente lo que menos ahora se puede adquirir o comprar es un periódico, porque su uso ya ha pasado, digamos, a la historia, diría yo así, porque ahora los periódicos son digitales, todo ya es digitalizado. Muy pronto nosotros encontraremos, yo calculo, no sé, de que un tiempo ya no va a haber, ¿no? El periódico así físico como tal, ¿no? Como lo adquiríamos anteriormente, ¿no? Para llevarlo debajo del brazo y demás. Ahora lo que se lo lleva pues, en el celular, ahí se hace la lectura respectiva, ¿no? De las diferentes noticias que se presentan, ¿no? Todos los medios de comunicación utilizan las redes sociales, etc. Entonces, todos son cambios, son modificaciones que se pasan, ¿no? Y esos son tiempos, ¿no? Imagínense, aquí nos hablan de 100 años, yo creo que es menos hoy en día, porque tan dinámica la sociedad hoy en día que los cambios se van presentando en tiempos mucho más cortos. Vayamos a ver otro método que es el método dogmático. Doctor, una consulta. Dígame. Doctor, buenas noches. Una consulta. Estos métodos de publicación hoy en día están vigentes. Yo creo que de aquí a unos años más van a seguir vigentes porque, mire, en algunas situaciones, por decir un extravio de placas, te piden la publicación en una gaceta, ¿no? Ujú. Entonces, muchos no tienen la tecnología, ¿no? Como es el Face y no sé, pero siempre piden la publicación de un artículo en la prensa o en Mucho de el prensa, diario, sí, de acuerdo. entonces, ¿eso no creo que pase o cómo va a ser esto, doctor? Disculpe la Yo pregunta. bueno, opino particularmente, yo creo que sí va a cambiar, digo, va a cambiar drásticamente. Le cuento, por ejemplo, algo que ocurre actualmente y que también a mí me parece que es algo muy, muy importante, para mí por lo menos es un logro, algo que ha mejorado mucho, ¿no? a lo que es el órgano judicial. Anteriormente, por ejemplo, para hacer notificaciones a personas que estuvieran ausentes en los procesos judiciales que se van presentando en los diferentes tribunales, se realizaban mediante dictos, ¿no? Igual de las publicaciones que usted indica, ¿verdad? Entonces se hacían por edictos.
tenía que ser dentro de lo que es un periódico de circulación nacional, tenía que haber por lo menos 2 publicaciones mínimamente, antes en el código hasta 3, los nuevos códigos que se han presentado son 2 y tienen que ser en domingo y demás. Pero ahora se ha dado lo que es la Gaceta Jurídica, pero, ¿cómo se llama? Digital. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se publica en su página del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Se hacen los edictos y se publican mediante este medio. Y con eso ya está usted notificado. Aquí ya no hay eso de que tiene que ser en el periódico, ¿no? La publicación, sino que tiene que hacerse en la Gaceta, o dentro de la Gaceta Jurídica, pero digital. Entonces, mire, ya la cosa está cambiando y rápido, ¿no? Entonces, usted me puede decir, no, pero ya muy pocos tienen, o sea, algunos no tienen ese alcance de entrar con la tecnología y demás situaciones. La, digamos, la misma situación se puede dar en el hecho de que cuántos compran o adquieren un periódico, ¿no? Yo me acuerdo que algunos en tiempo, hace años, ¿no? Los domingos, obligatorio era comprar periódico. Todos compraban periódico, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no? Y había, ¿no? Dibujitos animados y demás cositas, ¿no? Era interesante, era bonito y uno leía, ¿no? Y tus padres leían lo que eran noticias, o sea, la parte interesante, el otro se dedicaba a ver más que todo las caricaturas y demás. Pero conforme pasa el tiempo ya no hay eso. Y hay que establecer, digamos, cuántos adquieren, por ejemplo, un periódico ya el fin de semana. La mayoría, ustedes pueden agarrar, observar de manera digital en sus celulares, encuentran, digamos, los reportajes, o sea, no todo, no tienen que uno suscribirse y pagar, y bueno, eso también da, pero uno tiene el alcance de las noticias el fin de semana 3 veces durante todo el día a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Entonces, pero más que todo la digital, su generación, la de ustedes es digital, ¿verdad? Ustedes todo lo observan mediante su celular, o sea, no necesitan ni ver la televisión, ya no acostumbran, diría yo, ver la televisión, sino que están prendidos del celular, no tienen problemas con el cuello porque están viendo el celular todo el día. Y eso es, ¿no? Es que son generaciones, ¿no? Se van transcurriendo, tal vez de aquí a 10, 20 años, no sé cómo será la situación, pero le digo, yo creo que va a desaparecer muy pronto esto, ¿no? Y eso también va a dar lugar a que los periódicos desaparezcan, porque yo me acuerdo antes, ¿no? Les comento situación en jornada, y la Gaceta Jurídica, la Gaceta de la Razón, entonces realizaban las publicaciones de edictos, ¿no? Generalmente para notificar de demandas, materia civil, materia penal, comercial y demás. Los revisen, de que, o sea, vean los que se hacía en jornada anteriormente. Jornada vivía de eso, o sea, es el periódico que cobraba más barato económicamente y tiene circulación nacional, se supone, ¿no? Y por eso se realizaba en jornada, o al último también La Razón tenía un espacio especial, creo que por 2 días solamente realizaba esas publicaciones a la semana, solamente de edictos, ¿no? Entonces, ahora con esto ya no tiene trabajo. Y yo digo, jornada, lo más seguro es de que desaparezca. Ese periódico yo creo que va a cerrar, porque la única fuente de ingresos que tenía jornada era los edictos. Después, si ustedes leían sus noticias, yo tenía que comprarme con los periódicos para los edictos, adquirir, y teníamos que nosotros presentar al tribunal, al juzgado, mediante memorial, que se han realizado las 3 publicaciones cada semana, con un lapso de no menor a 7 días o 6 días, ¿no? Y tenía que comprar, ¿no? Se me ocurría alguna vez leer mucha noticia, algo muy interesante, muy buena redacción, nunca había. Así que comprarlo por leer el periódico como tal, por informarme, no era. Pues, digo, ese periódico para mí, yo creo, no según lo que veo, va a desaparecer muy pronto, ¿no? Es como los cines que ya han ido desapareciendo así paulatinamente, y solamente ahí se ven en los megacentros, o sea, en los centros comerciales y demás, ¿no? Se han un poco reinventado. No sé si los periódicos lograrán hacer esa reinvención, ¿no? Pasar a la era digital. Eso como un comentario, a ver. Pero es así, es interesante. Gracias, Y doctor. don Herminio levantó la mano, dígame. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros.
¿no? Evidentemente, ¿no? El mundo está cambiando en todo aspecto, ¿no? Eso hemos podido observar ya desde el siglo pasado, ¿no? Siglo XX, ¿no? Una actividad que me llamaba mucho la atención fue de lo que los años 2000 todavía los abogados manejaban la máquina de escribir, expertos para teclear, ¿no? Para preparar un memorial, ¿no? Y hoy en día, con los cambios, con la tecnología, la era tecnológica que ya vivimos, pues es muy importante, primordial, ¿no? Tener un TIC, ¿no? Una tecnología de la comunicación e información, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda bastante al trabajo, minimiza, porque ya tienen ahí ya todo en un archivo, ¿no? Hoy en día no he visto ya bufés que tengan su máquina, ¿no? Todos manejan una PC, una computadora para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Mi pregunta era lo siguiente, licenciado, ¿no? Eh, Usted ha mencionado que a medida que va cambiando eh, podríamos decir, la situación del universo, ¿no? Ujú, Hace que también todas las ciencias, más que todas aquellas ciencias dinámicas, como el derecho es una ciencia dinámica, porque las normas se van acomodándose a medida que va evolucionando la vida, ¿no? ujú, Usted mismo ha mencionado, doctor, de que hoy en día ya tenemos ya, qué sé yo, esa norma de la cibernética, ¿no? Para poder analizar, investigar los hechos, los fraudes, ¿no? Cibernéticos, ¿no? Y ujú, lógicamente el abogado tiene que actualizarse, tiene que ser constante actualización, dinámico, ¿no? ujú. Y la pregunta va a esto, ¿no? ¿Cuál fue en sí los cambios que hoy en día vivimos con aquellos tiempos donde Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ha emitido sus 4 leyes, ¿no? La ley de la Sí. vida, la ley divina, etcétera, ¿no? ¿Cuáles, licenciados, son los cambios radicales que hoy en día lo estamos viviendo? Bueno, no voy a entrar mucho, digamos, a una explicación bien amplia, digamos, de situación, pero les voy a decir lo siguiente, ¿no? En esa época de Tomás de Aquino, la explicación y la doctrina, por ejemplo, que él emplea, indudablemente se establece de acuerdo tomando como punto específico, ¿no? De estudio a Dios, o sea, un ente superior que norma o regula toda nuestra existencia, toda la vida y de todo el universo. Ya, pero ese tiempo es una época del obscurantismo, podríamos decir, ¿no? Porque aquí ya el hombre ya nos explica, no hablamos de un método científico como tal, un hecho de conocimiento. Aquí, Tomás de Aquino no podría hablar de los apóstoles, demás, y decirte, no, o sea, la fe es lo que mueve las montañas. Y si usted le pregunta a un científico, va a decir, con fe no vas a mover ni siquiera una piedra. ¿No? Ni siquiera una piedrita así chiquitita no vas a moverte, ¿no? Es decir, tiene que haber eso mecánica, ¿no? O sea, tiene que haber, tú tienes que cambiar, realizar un movimiento, ¿no? Utilizar la fuerza, N fuerza y moverla y utilizar. Eso es ciencia, ¿no? Y posterior, o sea, todo lo que él ha hecho referencia, o sea, ese tiempo del oscurantismo, hemos entrado a otras épocas en las cuales, en vez de colocar al centro a Dios, el hombre se ha colocado ahí en ese lugar. El hombre es el que ya piensa, razona, no toma conciencia y trata de explicar lo que ocurre a su alrededor de una manera tal de que sea lo más científicamente posible, o sea, creíble dentro de lo que es comprobable. ¿No? Aquí la cuestión es comprobación, realización. Aquí nada es casual, todo tiene una razón o un motivo. Y entonces ya se explica de alguna manera todo lo que ocurre en nuestro mundo. ¿No ve? Bueno, sabemos que no solamente es una galaxia, que no solamente que somos un planeta, que estamos dentro de ahí, que estamos en el eterno movimiento, que el movimiento no solamente se da aquí, sino que se da en todo nuestro universo, que hay miles de planetas, millones, por no decirles, estrellas y demás. Entonces, si uno se va sobre ese punto, entonces ya todas las ciencias van tratando de buscar de una manera, digamos, ese motivo de causalidad, de credibilidad
de comprobación. Entonces, ahí ya cambió todo, ¿no? O sea, ya tenemos diferencias muy amplias, ¿no? Entonces, había en ese tipo de Santo Tomás de aquí había un derecho canónico, había la posibilidad, digamos, de poder excomulgar, ¿no? Juzgar, procesar, digamos, si vamos en materia penal, a una persona por no tener fe, por no creer, digamos, en una religión y demás. En este caso ya nosotros vemos que con el tiempo, en el transcurso del tiempo, ya no se concibe de esa forma, ya no puede haber, no podemos establecer, digamos, esos aspectos, sino que todo tiene que irse en la ciencia del derecho, en la comprobación. Nosotros nos regimos por las pruebas, todo es para nosotros comprobable, ¿verdad? Como abogados tenemos que ir hacia ese punto, todos tenemos que tener la posibilidad de probar lo que afirmamos y negar lo que lo otro afirma en defensa nuestra. Entonces, ¿cómo se acredita eso? En todas las disciplinas del derecho. Préstamo, tiene que haber un documento en el cual se establezca que el acreedor otorga a favor de una otra persona denominado deudor una suma de dinero X por un lapso de tiempo con un determinado interés y acreditar que efectivamente no se ha procedido el pago del mismo en el plazo que se ha establecido. Acreditas esas circunstancias de una forma sencilla, presentas la documentación, tiene que estar elevado a instrumento público, y de esa forma podrás acudir ante los órganos jurisdiccionales y interponer un proceso monitorio ejecutivo de cobro de dineros, en el cual se va a dictar una sentencia previa, ¿no? En el cual ordenará el pago de ese monto de dinero al presunto deudor, en todo caso, 3 días para que pague ese dinero. En su defensa, lo tendrá 10 días para poder interponer excepciones. Una de las excepciones podrá decir es pago. Yo no le debo, yo le he cancelado, le he pagado. Aquí está, listo. Con eso concluye el proceso, termina. Si se acredita de forma efectiva, ¿cómo se comprueba? Mediante recibo. No es diciendo nomás, yo le he pagado. Tengo que tener un documento firmado o elaborado, si ustedes también si quieren, por el acreedor, que diga que evidentemente él ha recibido ese dinero. Si no lo hago de esa manera, no me van a creer. La ley eso establece. Entonces, todo es comprobable en ese caso. Ya no se ha establecido directamente algo subjetivo, digamos, a la posibilidad, ¿no? O solamente al decir o hablar, ¿no? Y eso es un desarrollo, ¿no? Que ha habido en el mundo, ¿no? Y en la ciencia desde el tiempo de Tomás de Aquino, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, de que antes 20 testigos destruían un documento. Hoy en día no es así, ¿no? El que llevaba más testigos ganaba un proceso. Hoy no es así. Hoy en día hay pruebas, hay muchas, o sea, tenemos qué pruebas podemos presentar, encontrar pruebas documental, testifical, pericial, tenemos pruebas de confesión provocada, ¿no? Entre algunas, muchas formas podemos producir prueba, ¿no? Hoy en día hasta los medios tecnológicos hacen la posibilidad de que se pueda realizar o comprobar un hecho, un acto, ¿no? O sea, que me has agarrado, me has mandado, digamos, un mensaje en el cual tú afirmas, ¿no? Que me has pagado, o sea, que he recibido el dinero, y digo, yo afirmo. Entonces, pero tenemos que comprobar que evidentemente esa línea telefónica, que tú es el que has realizado y efectivizado. Entonces, ahí también ya hay algún problema, ¿verdad? O sea, la titularidad, no solamente, entonces, utilizar los medios tecnológicos que uno tiene, ¿no? Sino que se sigue manteniendo en realidad esas pruebas, ¿no? La prueba principal, básica, y, ¿no? La que mejor, digamos, podríamos decir la prueba reina, la prueba documental, el documento escrito. Pero yo creo que en algún momento ya va a llegar esto de lo que es también los documentos que son virtuales. La firma electrónica ya se está empezando a establecer, ¿no? Ya tenemos aquí, ustedes ya van a hablar, han debido ver esto, las apostillas. Todo eso está cambiando. Ustedes como abogados van a ver esos cambios y las modificaciones que se van a ver en los diferentes códigos. A ver, doña Cintia, dígame. Y de ahí volvemos al tema ya. Ya vamos a acabar. Dígame. Doña Cintia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doña Cintia. Ahora sí, le escuchamos un poquito. Mi pregunta es, a ver, tengo entendido que
No la escuchamos muy bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. Primeramente, buenas noches, doctor, compañeros y compañeras. Doctor, mi pregunta es, a lo que tengo entendido es de que o sea, la técnica Tenemos exegética, sus ventajas se ya. Entrecortado se le escucha, niña. igual una palabra nos brinda así de mucho conocimiento y así. Si no le he escuchado muy bien, niña, ¿me puedes reiterar la pregunta, por favor? Y que Híjole. así Vamos a nos tener que dan, reservar su pregunta. ya. ¿Tendría así alguna No se le desventaja? escucha bien, le cuento, está muy entrecortado. ¿Esas Se le escucha. técnicas? Sí. Le pediría, Sobre la técnica exegética, una de sus... ya, Ya. no se le escucha entrecortado, niña. No se le escucha, se le pierde. Para la siguiente clase, por favor, le pediría que reserve su pregunta. Y yo creo que tal vez ya va a tener un poquito más de... Debe estar el internet muy lento, en su caso, entonces por eso no llega, se escucha entrecortado. ¿Ya? Bueno, muchachos, nos falta casi 10 minutos ya para terminar. Yo creo que mejor lo dejamos esta parte del método dogmático, porque es importante que nosotros lo vayamos observando el método dogmático de una manera bien clara para que lo entiendan bien, porque de ahí vamos a entrar en el método jurídico. Entonces, a ver, tengo todavía a don William. A ver, dígame, don William. Licenciado, buenas noches, compañeros, Ujú, buenas noches. Licenciado, perdón que diga esto, no quiero que tome mal. ujú, Perdí mi celular la anterior semana ujú. y no tengo algunos temas de su clase, licenciado, pero sí estaba en todos presentes, pero no tengo algunos temas para que pueda estudiar para el día del examen. Ujú. No sé si hubiera alguna forma de que pueda, no sé, usted proporcionarnos para el día del examen, no quiero fallar, Las ¿no, diapositivas las licenciado? voy a pasar ahora al WhatsApp de los 9 temas. ¿Ya? Muy amable, Licenciado, doctor, muchas gracias. una sugerencia, licenciado. No sé si Bien. nos puede pasar a la plataforma Classroom. Sería muy bueno que todo el material, así para que nosotros nos preparemos para el examen. Por favor, licenciado. Mire, yo le pediría que no hacerlo porque, miren, como vamos a hacer por plataforma el examen, yo ya me he dado cuenta de que algunas personas abren pues las diapositivas en el Classroom, ¿me entiende? Y lo utilizan, digamos, cuando están dando el examen. Ese es el problema, ¿no? He tenido en la gestión pasada ese problema que se ha llegado a establecer. Por eso se los voy a pasar al WhatsApp. Y bueno, en realidad Ya, también ustedes pueden agarrar y lo van a poder bajar, lo van a poder imprimir, si ustedes quieren, para leerlo, estudiarlo. Tiene un texto guía y demás, entonces los que han adquirido lo pueden estudiar también de ahí, del texto, las diapositivas también, no hay ningún problema. ¿Ya? Por favor, muchas les gracias. recomendaría eso. A ver, doña Noemi, usted está levantando la mano. Doctor, buenas noches. Una consulta sobre este tema. Yo acabo de Diga. integrarme, ¿no? Ayer ha sido mi primera clase, he tenido conflictos en esto de incorporarme, ¿no? A las clases y por lo tanto Ujú. recién en la primera clase con usted y la verdad me siento perdida, no sé, el tema, ¿de dónde lo de dónde puedo adjuntar, ¿no? Para seguir estudiando. No quisiera perder Bueno, el año. tenemos un texto guía, ¿ya? Eh, del doctor Jaime Moscú. ¿Ya? Si usted puede adquirirlo o traer fotocopias, ahí van a encontrar a sus compañeros, pero también las diapositivas que voy a pasar yo al WhatsApp perfectamente. Lastimosamente yo no puedo ya reiterar los temas que hemos avanzado. Es una lástima que ustedes estén incorporando y mire, ya estamos en una lágrima. Doctor, Ya estamos a medio año y está sí. entrando a clases. Más raro, ¿no? Que las lunas salgan. En fin, así son las cosas. No hay problema. Es que por lo menos va a llegar a parcial, porque si no se realmente perjudica. ¿Ya? No hay problema. Entonces,
Doctor, perdón. Hay un ruido, la compañera Noemí tal vez puede apagar su micrófono. Muy bien. Doctor, una consulta. En un inicio usted había sugerido que podríamos adquirir como libro de consulta el de Jaime Moscoso, y también Sí. mencionó otro autor. Tal vez podrías reiterarnos, por favor, doctor. Gracias. No, todavía no. Recién voy a utilizar ese, pero ya lo vamos a utilizar para la gestión final, el último parcial. Ahí les voy a dar el nombre del autor, doctor Vargas es, y es también de introducción al derecho, o estudio del derecho, creo que es algo así, pero no me acuerdo muy bien ahorita el nombre. Pero no se preocupen, no lo necesita todavía. Lo que tenemos ahora en el libro del doctor Jaime Moscoso, en las diapositivas, es lo único que va a requerir. Yo no voy a preguntar nada que no esté en lo que usted estudie, en esos textos, en mis diapositivas, nada. Todo está ahí. Así que no va a haber ningún problema. Dedíquense a estudiar eso. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Ya? Muy bien, doña Lilian. Doctor, Liliana. buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, ya en la clase pasada nos había indicado, ¿no?, que podamos hablar con los compañeros para tener el día del examen. Ujú. Entonces, de acuerdo a una reunión y a votación, entonces, a votación, el día que ha ganado es el 20 de junio, el examen, doctor. Veremos, ¿sí? Pues se supone que teníamos que dar el lunes. No había otra opción. Eso, doctor, quería preguntarle, es que algunos compañeros me habían dicho, es que usted también dijo No, el mucho jueves. tiempo. Claro, porque es el lunes 13, tiene que ser, porque el jueves es feriado. Ujú. Ya, No sé si se les voy podría, a doctor, aceptar. por favor. Ok, Todos ya perfecto. El saben, día ya este lunes entonces avanzamos materia normal. Terminamos este tema número 10. Continuamos con el tema número 10. El jueves lastimosamente no vamos a tener clases. Bueno, obviamente no tenemos el feriado. Directamente damos el examen el día 20. Ya va a estar en plataforma el examen por la Moodle. Por favor, tomen atención en esa situación. No creo que ese día me digan, no sé, cómo entro, cómo ingreso, acaso había, ¿no? No falta alguien que sale con alguna de esas cositas, ¿no ve? Entonces, tenemos nosotros el Moodle y tenemos nuestro sitio, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que ingresar, ahí va a estar el examen y en el horario que les dije, ¿no? Lo más seguro vamos a empezar es a las 9 de la noche, empezamos la clase. 9 y a más tardar 9:10 voy a fijar el examen para que todos ingresen sin ningún problema y listo. Vamos a tener 30 a 40 minutos para dar el examen. Voy a ver cuánto tiempo se va a dar, dependiendo de la cantidad de preguntas que se realice. ¿Ya? No hay más tiempo. Tomen en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Ahora no vamos a poder hablar ya el día lunes posiblemente de esta situación porque vamos a avanzar, pero hoy en día tomaremos 5 minutos que tenemos de tiempo. No va a haber más tiempo. Si doy 30 minutos, ahí en la plataforma va a decir un tiempo. Hasta en el WhatsApp les voy a colocar también cuánto tiempo van a tener, a qué hora exactamente va a comenzar. Va a empezar puntual y se va a cerrar en ese tiempo. Si digo que se va a cerrar 9:30, no es 9:30 y 1 segundo, o 10 segundos, o 20 segundos, o 30 segundos. Algunos creen que todavía como no ha sido y 31, siguen teniendo tiempo para poder subir. No es así. 9:30 en punto se cierra. O sea, 1 segundo después ya no te van a dejar subir tu examen. ¿Y por cuánto vas a tener? 0 de calificación. ¿Por cuánto? ¿Qué debes hacer? Subir tu examen por lo menos 1 minuto antes, lo más aconsejable 5, 4, 3 minutos antes, no sé, para que no se golpe, no se congestione el sistema. Doctor. Problema, ¿ya? Entonces, vean el tiempo, por favor, ¿ya? Doctor. A ver, Miguel, dígame. Una consulta más, el referente a la plataforma, perdón, Miguel, se va a dar por la plataforma de Moodle. Tengo entendido que esa plataforma ingresa con un usuario y contraseña. ¿Cómo va a ser el ingreso? Pues porque la verdad, doctor, Ahí, quienes han ingresado, les ha dado, digamos, el coso, ¿no? esa es Classroom, doctor, Classroom. Perdón. Sí, Claro. es que, ya, doctor. Entonces va a ser por Classroom.
Claro. Ah, ya, Oh, doctor. gracias, está bien. doctor. Ya estábamos buscando tutorial, ya. Gracias, doctor. Doctor, No me falla la Doctor, calculadora. Miguel, levanté la mano, Miguel. doctor. Doctor, buenas, alcé la mano, doctor. Una consulta, la última. El examen va a ser solo con todo en base a los diapositivos que nos va a pasar, ¿verdad? O va algunas preguntas va a estar en el Todo lo que texto. hemos avanzado, pues. Ya estamos cuántos meses. Todo lo que hemos avanzado. Doctor, Están en clases, los Ya, que han venido al lado, se han escuchado, no van a tener ningún problema. sí, Es más ya fácil listo. la tabla del 1. Sí, doctor. Gracias. Videos. doctor, Doctor. Ok. doctor, buenas noches. Una consultita, perdón, una sugerencia. Buenas noches, doctor, compañeros. Bien, usted menciona que el día 20 vamos a dar el examen, lógicamente empezamos a las 21:00. Escuché que va a dar 10 minutos de tolerancia, ¿no es cierto?, para que todos ingresen. Posterior a ello vamos a tener hasta las 9. No voy a dar No, tolerancia para que no, nadie ingrese. Va a empezar y yo les voy a decir, va a 9 en empezar punto. 5 y 5 empieza. Ni más ni menos. Perfecto, doctor, porque le iba a sugerir que, pues, si empecemos 21:00, pues yo creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de dar este examen, ¿no es cierto? Y estar a la hora, sin ningún minuto de tolerancia. 21:00, 10 minutos antes que se mande el link. Y 21:00 empezamos, doctor, así también tenemos media hora justo para Ya. enviar, ¿no? Y el Eso era todo. Classroom, Gracias, doctor. por si acaso. ¿Ya? Usted tiene que entrar a la plataforma. Ingresa a Classroom, ahí ya va a estar colgado el examen. Lo que pasa es que no va a estar aperturado. ¿Ya? Se va a abrir en la hora que yo establezca, exactamente en ese momento. Digamos, 9:05 en punto. Yo por el WhatsApp les voy a mandar, como todos no utilizan su WhatsApp y demás, van a leer, ¿no? Falta 2 minutos para iniciar el examen, y cuando inicie el examen le voy a colocar, ya van a poder ingresar ese ratito. Y ese momento ya van a poder responder las preguntas todos. ¿Ya? Entonces, tengan por favor esa situación, tomen en cuenta. Tomen en cuenta también algunas, ¿no? Las situaciones que algunas veces se ha visto y que se les va a tomar en cuenta. Aunque es revisada no trae muertos, dicen, ¿no? Por ahí. Pero hay algunas personas que trabajan con correos electrónicos falsos, ¿no? ¿Para qué? Para saber qué preguntas son, ¿no? Y extrañamente, increíblemente, son los más inteligentes que contestan en 1 minuto o 2 las preguntas, ¿no? O sea, capísimos, ¿no? Ni Pantaleón Dalén se podría responder así tan rápido. Pero bueno, entonces, todos tienen que tener su correo electrónico con sus nombres como tal. Si te llamas Luis Alberto Torres Mejillones, Luis Alberto Torres Mejillones. Y me tienen que llenar también de esa manera, digamos, la primera pregunta que se les hace es tu nombre completo. Pero generalmente coloco yo apellido y después sus nombres. O sea, en ese orden me tienen que colocar, ¿ya? Por favor. Y la identificación concreta y correcta de estas personas. ¿Ya? Aquel que utilice, digamos, sus correitos, ese truquito de sacar las preguntas para luego agarrar y realizarla, entonces vamos a tomar nomás las medidas que corresponden, ¿no? En cuanto a la validez o invalidez de su examen, ¿no? Lastimosamente en virtual se tiene ese inconveniente. Por mí el examen presencial, ahí es mucho mejor, más tranquilos, ya tenemos menos posibilidades de que existan posibilidades de realizar actos que no sean correctos, ¿no? Reñirse con la moral y las buenas costumbres si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Cuando iniciamos el examen, vamos a hacerlo. Yo les voy a dar el parámetro. Voy a colgar también el examen con el tiempo y ahí claramente están las instrucciones. Te va a decir cuántas preguntas son, cuánto tiempo tienes para responder y en qué momento se cierra. Por eso les dije, tomen en cuenta eso. A la hora que inician, o sea, sean puntuales. A la hora de terminar, no lo hagan, no esperen que sea el horario. Si tienen hasta, digamos, les doy un ejemplo, 9:30, no esperen que sea 31 segundos. El sistema no les va a recibir ya, ¿no?
Y así hagamos lo que hagamos, me llamen por teléfono, porque algunos hacen eso, me llaman, mandan mensajes y demás, que yo he mandado, pero ahora ya está cerrado, y yo no sabía todo, yo debería tener 20 sobre 20, no sé. Yo no puedo hacer nada ya, ¿no? Es como cuando damos presencial, si tú no me entregas tu examen en ese momento, yo ya no te puedo recibir. Si me quieres dar después de 2 o 3 minutos, cuando ya estoy en la puerta y demás, ya no sirve. ¿No? Entonces, como les dije, guerra avisada no trae muertos. Entonces, ya saben, tomen en cuenta todas esas recomendaciones, tengan la seguridad, el que tome todas esas recomendaciones no va a tener ningún problema, va a tener una buena nota, va a dar su examen, va a tener su calificación respectiva. Y en lo posible, en la siguiente clase, publicada su nota. Ese es mi compromiso. ¿Ya? Por favor. ¿Algo más? Gracias, doctor. Las diapositivas, doctor, por favor. Ahora mismo. No se preocupen. Listo, doctor, gracias. Muy bien, hasta luego. Doctor. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches. Ya, Hasta luego. Doctor.